Grabando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Portales. El tiempo pasa rápido dentro del programa y pasa rápido fuera del programa porque no hace nada que fue miércoles y ya estamos nuevamente en esta grata conversación. Quiero darle la bienvenida a mi querida compañera Paola Navarrete, que todos conocen, especialmente en Valparaíso, y me interesa mucho que la conozcan. Y como siempre en nuestro programa tenemos un invitado, en este caso es una invitada. Ella es Chiara Marchesi. ¿Quién es Chiara Marchesi? Lo vamos a conocer en el programa. ¿A qué se dedica el tiempo libre? También. ¿Y para dónde va su futuro? También. Así que, sin más preámbulos, quiero dejar para que nos salude Chiara Marchesi. Chiara, un gusto tenerte con nosotros. Te Igualmente, saludamos. muchas gracias Héctor y Paula por la invitación. Como bien dijeron, soy Chiara Barquiesi Chávez, soy de Villa Alemana y soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 6, que es la Quinta Cordillera. Qué Así que bien, ya hemos espero... develado el primer misterio. ¿Hacia dónde va Chiara? Y eso es muy bueno. Bueno, habíamos tenido tradicionalmente invitados que estaban orientados políticamente a optar algún puesto, ¿no es cierto?, tradicional, ya sea concejal, alcalde, gobernador, en fin. Pero hoy tenemos algo nuevo, algo que no habíamos vivido como generaciones y que es el que la gente en general acordó, que es generar una nueva constitución. Y eso nos ha llevado, ¿no es cierto?, Kiara, a que aparezcan estos candidatos nuevos, unos candidatos bien particulares, ¿no es cierto?, que yo creo que muchos de nosotros no tenemos claro cómo tienen que ser, en fin, hay puro feeling nomás, no hay nada escrito que diga así debe ser la cosa, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo, en un plano de percepciones. Y en ese sentido, hemos estimado pertinente invitar a una bella dama como tú para que nos vayas contando quién eres tú, ha sido tu vida, qué te motivó a estar en este tema, cómo lo vas a enfrentar, cuál es tu visión. Así que te dejo libertad de expresión y en la medida que vayas siendo pertinente te vamos haciendo preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bien, primero que todo, como ya les dije, yo soy de Villa Alemana, de toda la vida. Una familia de 5 hermanos, yo soy la cuarta. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, estudié en Santiago. Hice un magíster en la misma universidad de temas agrícolas y me pidieron ir de candidata. La verdad es que cuando me pidieron, yo no me lo esperaba. Y creo que eso es muy bueno también, porque como usted decía recién, Héctor, hay mucha gente nueva que estamos postulando y creo que la riqueza en eso es fundamental. Entonces, a mí me pidieron y yo lo primero que pensé fue, eh, ¿por qué no abogados? Que es lo que yo creo que todos tendemos a pensar en primera instancia. Entonces, darme cuenta, por un lado, que claro, necesitamos abogados de todas maneras, pero también profesionales de distintas áreas que podamos trabajar en este marco legal, que es la nueva Constitución, que al final va a ser, claro, la Carta Magna que va a regir el funcionamiento de nuestro país y que es importante poder abarcar entonces desde distintas áreas. Hay dos temas fundamentales en los que me estoy centrando y la razón también por la que me pidieron representar a los republicanos en la Constitución. Y es, por un lado, como bien decía, soy ingeniero agrónomo, el tema de las aguas, sobre todo temas ambientales, también son fundamentales en el Distrito 6. Está toda la provincia de Petorca, el río Aconcagua, está Puchuncaví Quintero también con temas de medioambientales. Entonces, el incendio en Quilpué, que fue hace algunas semanas atrás, son aspectos que son fundamentales poder considerar. Y por otro lado, lo que a mí más me motiva, que son los temas valóricos, que es sobre todo la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, en esas dos esferas un poco es el trabajo que estoy haciendo y que quiero trabajar para la Constitución. En temas
de vida sobre todo, que sinceramente es la bandera que más me motiva y en la que más quiero trabajar por nuestro país. Durante el año 2019 fui la encargada de la Escuela de Líderes por la Vida, de Siempre por la Vida, en la que nos preocupábamos de la formación de jóvenes. Entonces hacíamos charlas en colegio y también invitábamos a expertos para poder presentarle a jóvenes temas de distintas áreas y trabajar en la educación en temas de la importancia de la vida. Eso a grandes rasgos un poco las razones que me han ido impulsando para estar hoy día acá. Además también dentro de la universidad, bueno, fui consejera territorial de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, y luego de eso también me pidieron ser candidata a la FEUC, a la Federación de la Universidad Católica. Y bueno, creo que también son aspectos importantes que me han ido ayudando a generar carácter y a tener mis ideas claras y saber qué razones me traen y me mueven a trabajar por mi país. Así que feliz de estar conversando hoy día con ustedes y los voy escuchando para que vayamos conversando. Su micrófono. Claramente aquí te toca un tema poco conocido cuando uno lee la Constitución del 80, el tema agrícola, el tema de salvemos el mundo como concepto general, ¿no es cierto? No estaba en vigencia, o sea, en aquella época el factor del calentamiento global se hablaba muy poco, habían muy pocos visionarios que estaban en esa onda, por lo tanto, la Constitución, si uno la revisa, por lo tanto, va a ser una tarea difícil para ti en términos de meter este tema y hacerlo cuerpo dentro de la Constitución. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Tienes pensado organizarte con equipos? ¿Lo vas a enfrentar solita? ¿Has conversado con organismos que te apoyen en ese sentido? Sí, es importante saber que hay temas que son constitucionales y otros temas que son de leyes. Entonces, la Constitución no resuelve directamente todos los problemas, hay que tener eso súper presente, pero sí es fundamental para el funcionamiento de nuestro país. En temas de aguas, por ejemplo, yo les cuento, yo estaba postulando a INDAP, al Instituto de Desarrollo Agropecuario, cuando me pidieron ser candidata a la Convención Constitucional. A mí me encanta el tema de la agricultura familiar campesina, el tema de tecnologías de riego también. Y era un poco eso lo que buscaba. Quería trabajar dentro del Ministerio de Agricultura a través de INDAP y poder servir, o sea, trabajar directamente, como bien decía, con la agricultura familiar campesina. Y bueno, me pidieron esto que cambia un poco la esfera del trabajo, pero siempre enfocado un poco en el mismo aspecto. Entonces, en temas de agua, he estado trabajando con distintos agricultores de distintas zonas de la, del distrito, con profesores también, porque, porque es un temazo y yo creo que algo que se necesita en la política es recordar que tenemos dos orejas y una boca y hay que escuchar primero. Para poder implementar cambios hay que primero escuchar. Entonces, saber realmente cuáles son las necesidades, el tema de la sequía ha afectado a muchísima gente. No está bien que los pequeños productores se vean obligados a cambiar de rumbo, siendo que toda su vida, todas sus familias se han desarrollado en el campo, en el área rural, y debido a que no tienen agua, no puedan seguir trabajando en el campo. Hay un tema también, bueno, las aguas, por ejemplo, es un recurso natural público, que están estos derechos de aprovechamiento que otorgan propiedad, pero a los derechos, no al agua directamente. Entonces, efectivamente, en un contexto de sequía, ¿qué es lo que se puede hacer para que efectivamente podamos usar el agua de la forma más eficiente posible, que es lo que necesitamos, y no simplemente quedar en la pelea chica ideológica de no hay que estatizarlas, que yo no creo que sea la solución, no creo que va a servir para va a ser más eficiente este enfrentamiento al cambio climático que estamos sufriendo y que está afectando a tantos productores. El tema de de los APR, las aguas potables rural, o sea, no puede ser que haya personas
con camión aljibe tengan que llevarles el agua. O sea, de hecho, como Partido Republicano sí queremos un derecho al agua humana. Entonces, es fundamental poder resguardar eso primero. Entonces, entendiendo, por ejemplo, que aproximadamente el 80% del agua consumtiva es agrícola y en pequeñas proporciones entonces el resto está potable, minera e industrial, es fundamental que todas las personas tengan acceso al agua en las cantidades necesarias. Entonces es un temazo. De hecho, en estos días también voy a ir a juntarme a la zona de Catemu con asociaciones de APR, porque efectivamente es un problemazo y no podemos hacer, no podemos no preocuparnos y trabajar en ello. Otro aspecto importante, y me ha gustado poder conversar con productores y distintas personas que participan de distintas formas en el tema del agua, es ideas para poder solucionarlo. Entonces, hay personas que tienen ideas, por ejemplo, de las aguas que van llegando al mar, que son aguas dulces antes que se salen, poder recuperarlas y devolverlas. Y hay distintos esteros, ¿cierto?, que llegan al mar. Está el estero Margamarca aquí, que pasa por esta zona. Ahí está el estero de Reñaca, por ejemplo. Hay otros proyectos que son directamente de desalinización y poder también devolver, o sea, tratar el agua y devolverla. Eh, Hay proyectos también de temas de recuperar aguas eh, usadas por las personas. Entonces, estos no son temas constitucionales en ningún caso, pero sí son obras que pueden mejorar y dar frente a la sequía que estamos viviendo. Claramente no son temas constitucionales como para que estén siendo parte de la Constitución en lo que a letras se refiere, pero sí me llama la atención una cosa. Los del otro lado buscan una Constitución donde se centren los derechos. Derecho a esto, derecho aquí, derecho allá, derecho a estudiar, derecho... Que hoy en día no es así la cosa, no es tan directo ese asunto del derecho, porque normalmente cuando uno tiene derecho significa que alguien tiene que darle ese derecho. Y terminamos en que ese derecho, ¿quién lo da? El Estado. Y ahí es donde cambia el enfoque, ¿no es cierto?, entre la izquierda y la derecha respecto a este tema. Pero tú mencionaste el derecho al agua y hay en estos momentos una discusión al respecto. El agua es un derecho para todos y significa entonces que yo debiera usar mi agua en cualquier parte y a cualquier hora, técnicamente o conceptualmente sin ninguna limitación. ¿Cómo vas a plantear tú ese tema en términos constitucionales? ¿Es el agua un derecho o es algo que hay que manejar con más cuidado? El tema del uso humano del agua, creo que sí se debe considerar como un derecho, pero claro, ¿cuánto es la pregunta? Las Naciones Unidas, por ejemplo, establecen 100 litros por persona al día. Obviamente hay que discutirlo, pero podría ser una buena estimación, que al final es para el uso de las necesidades básicas, que responda a esto. Entonces, pero claro, y también está el derecho, los derechos de aprovechamiento de agua, que también es un temazo, que claro, hay personas que creen que por estatizar el agua va ahora a solucionarse todos los problemas de la zona y toda la gente va a poder acceder a agua. Yo creo que no es así. Yo creo que el hecho de darle al Estado el monopolio total de las aguas, la verdad es que no creo que vaya a mejorar el sistema. Yo creo que el Estado tiene una burocracia tremenda. Creo que tenemos que trabajar en sistemas de fiscalización y de transparencia del Estado. Hay temas de probidad que son fundamentales. Y no creo que darle ese monopolio pueda realmente responder a las necesidades de la Ahora, zona. Yo sí creo, dígame, sí, no, termina tu idea. yo sí creo que el sistema de derechos de uso de agua que tenemos en temas agrícolas es, es un buen sistema. Es similar a las concesiones que entregan otros países en constituciones sobre o sea, son un análogo al sistema de concesiones de otros países. Entonces, que se puede mejorar, sí, pero creo que darle al Estado el monopolio del agua no es una buena idea. Ahora, el agua es un tema hoy en día de un nivel medio bajo.
pero se prevé que en el futuro el agua sea un tema que podría incluso llevar a la guerra, por la falta de ese elemento vital, que es más vital que el petróleo. O sea, si el petróleo ha generado guerras, tú podrás entender, ¿no es cierto?, que el uso del agua con mayor razón va a probablemente generar conflictos. En tal sentido, entonces, una constitución que se espera funcione en los próximos 50 años en el tema del agua, del regadío, del uso humano, tiene que tener una estructura sólida y concreta respecto no solo a cómo tenemos que usar el agua nosotros, sino cómo la vamos a defender respecto de terceras intenciones, me refiero a otras instancias fuera de nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es pertinente considerarlo, estudiarlo? O hay que ir dejándolo a como venga el devenir del futuro del mundo en ese sentido? Yo creo que hay que prevenir lo máximo posible y no estar lamentando después. Hay temas un poco, bueno, lo que es mi área y lo que me encanta el tema de riego. Como bien les decía recién, aproximadamente el 80% del agua de uso consultivo es agrícola. Entonces, la eficiencia en los sistemas de riego son fundamentales. Entonces, hay sistemas que son por tendido, que tienen una eficiencia de un 40% versus sistemas súper tecnologizados, como microexpresión, gotero, qué sé yo, que tienen eficiencias de 80, de 90% del uso de agua. Entonces, considerando que la mayor cantidad del agua es usado en tema agrícola, hay mucho trabajo por hacer ahí para que el agua que utilicemos sea utilizada de forma lo más eficiente posible. Y siempre recordando que el agua potable, el uso humano es primordial realmente. Se han hecho Entendiendo distintas que... reformas. Disculpa, Sí, quería hacer una consulta. Cuando hablas dime. de el agua de uso humano, ¿te refieres al agua potable? Potable. Sí, sí, sí. Si se vuelve un derecho, tendría que asumir a la gente que no puede pagar el agua, el Estado tendría que asumir ese costo porque se vuelve un derecho, ¿cierto? El agua actualmente es un bien público. Eso es importante que lo sepamos. Están estos derechos de uso que te dan prioridad o sea, dan propiedad al derecho, no al agua, al recurso en sí. Entonces, es importante, primero que todo, que todas las personas tengan acceso a las cantidades necesarias de agua potable, que como bien decía recién, una cantidad que podría ser eh, necesaria, 100 litros por persona al día, podemos discutirlo. Eh, y eso hay que defenderlo sí o sí, o sea, que haya personas que no tengan acceso a agua potable, creo que está mal y hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo podríamos medir Entonces, ese consumo básico? Porque tendríamos que partir de un piso, ¿cierto? Entonces partimos del piso de cuál sería el agua necesaria y cuál sería después el agua de goce, por así decirlo, que no sé si yo quiero llenar la piscina o lo que sea. claro, en la zona donde, mira, pasa un poco las personas que no tienen acceso al agua potable, hay dos grupos. Por un lado está la gente que directamente las redes de agua no llegan a donde están, y en eso también tenemos que seguir avanzando. En Villa Alemana, por ejemplo, todavía hay sectores que no tienen alcantarillado. Ya, esos son temas básicos en los que hay que avanzar, pero por otro lado hay personas que el hecho de que cuando abren la llave les salga o no agua es fundamental. Entonces, eh, primero que todo, el derecho a que las personas, o sea, al final es eso, ¿cierto? El hecho de que cuando abramos la llave tengamos la cantidad de agua que necesitamos y que no te llegue por camión aljibe el requerimiento. Sería como, Entonces, disculpa, sería como un derecho sí, entonces al alcantarillado, más que el derecho al agua, ¿cierto? Porque tendrías que alcantarillar todos los lados donde llega Camión Aljibe, o sea, tenemos todo Laguna Verde, por ejemplo, y los lugares donde hay tomas. yo creo que sí hay que avanzar en eso y también a responder un poco, como les decía recién, a todas estas zonas en las que teniendo toda la red, igual así no pueden estar abastecidos. Entonces, eso ahí es primordial de todas maneras, porque el agua es vital, la necesitamos.
Oye, Pero por lo Paulita, mismo, dígame. disculpa, de nuevo quiero reclamar contra el tiempo. Se nos está yendo entre las manos como el agua. Y eso a mí siempre me pone mal. Oye, Kiara, realmente ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido. En realidad el trabajo de una nueva constitución es un trabajo brutal porque hay que unir muchísimos puntos, muchísimas cosas. Interesantísimo tu enfoque y tu preocupación. Me alegro mucho que no solo haya abogados, los abogados más necesarios, tengo amigos abogados, pero no importa, pero es bueno que haya personas de otra realidad, una realidad más concreta, más en terreno, que, ¿no es cierto?, aterricen estos requerimientos humanos que, como lo mencionamos, cada día se van a poner más complejos. Una pregunta que te quiero hacer, y después te daré unos minutitos para que te despidas de nuestros oyentes. Yo he escuchado a mucha gente el tema de la sequía, pero todos piensan con espaldas al mar. Hay países como Israel que sobreviven desalinizando el mar que tienen. Nosotros, ¿qué pasa con eso? Tenemos 4.500 kilómetros de costa donde podríamos tener plantas desalinizadoras en todas partes y a lo mejor los ríos podrían pasar hasta inmunes. ¿Qué opinas de eso? Hay un proyecto actual que busca ingresar desde Quintero, de tener plantas desalinizadoras en Quintero y que puedan ir entrando hacia Olmué y hacia distintas zonas de la región. Yo creo que son buenas ideas. Es verdad que hay otras opciones que muchas veces son más económicas y es lo que hay mucha gente que reclama. Hay agua dulce que está llegando al mar, se sala y se pierde. También puede ser una buena idea poder recoger esa agua antes que llegue al mar y devolverla. Pero es importante que innovemos precisamente en ese aspecto, porque no podemos quedarnos esperando a que la situación se siga agravando y que haya personas que efectivamente no puedan seguir produciendo para poder hacer algo al respecto. Hay muchas buenas ideas, yo como les decía, conversando con productores, con agricultores de la zona, hay muchas buenas ideas y es importante poder irlas desarrollando y hacerlo lo antes posible, porque antes las sequías ocurrían cada un par de décadas, ahora están ocurriendo años seguidos. Entonces, Estamos permanentes ahora. sí. Sí. Bueno, querida Kiara, ha sido un placer conocerte, ha sido muy grato y creo que Paulita piensa lo mismo de haberte invitado. Eres una candidata novedosa en términos de para dónde va la idea. Te deseamos el mayor de los éxitos y este último minutito para que te despidas de nuestros oyentes de la región. Bien, muchas gracias a todos los que estaban ahí escuchando. Gracias obviamente a Héctor y Paula por la invitación. La campaña, bueno, estamos recién empezando, así que esperamos también que se hagan parte, que se acerquen, que conversemos y que podamos seguir trabajando por este Chile que tanto queremos y que el cual el futuro realmente pues, es muy incierto. Así que hagámonos parte de la historia de nuestro país, defendamos lo que creemos. Muchas Disculpa, gracias. tienes redes abiertas ya, ¿no es cierto? Tienes Sí, Twitter, ya. verdad, muchas gracias. Twitter, Instagram, un fanpage también en Facebook, así que los invito a seguirme, a comunicarse. Eh, y bueno, que sigamos trabajando por nuestro país. Estupendo. Paulita, ¿quieres decirle algo a Kiara? Nada, quiero desearte el mejor de los éxitos. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos instruido un poco en este tema tan importante. Así que eso, saludo a todos y nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, Muchas invito a gracias. nuestros oyentes entonces, agradeciendo la presencia de Kiara, a una pausa musical y comercial.